Encantado de conocerme. Borja Vilaseca. Aprende tu personalidad a través del eneagrama. Confesión del autor. Felicidades. Seguramente no tengo el placer de conocerte, pero que hayas decidido leer este libro dice mucho acerca de ti. Pone de manifiesto que eres una persona honesta, humilde y valiente, con ganas de mirar hacia adentro para tomar las riendas de tu vida. Te aseguro que ya has hecho lo más difícil: abrirte al cambio. No importa en qué punto de este proceso te encuentres. Conocerte a ti mismo es un camino que no tiene meta. Lo importante es que te comprometas con seguir profundizando. Deja que me presente. Me llamo Borja Vilaseca. Encantado de conocerte. Quiero ser radicalmente honesto contigo desde el principio. No creo en las casualidades, sino que he verificado empíricamente que existen las casualidades. El hecho de que escribiera en su día este libro y de que tú lo estés ahora mismo leyendo es la consecuencia de una serie de causas y efectos que nos han conducido a ambos a este preciso momento. De ahí que, si me lo permites, quisiera explicarte brevemente mi versión de mi propia historia. No tengo la verdad, ni tampoco soy ningún ejemplo de nada. Lo único que puedo ofrecerte es mi pequeña experiencia vital. Quizás algo de lo que he vivido pueda serte de utilidad. Nunca se sabe. Nunca fui un alumno aplicado. Para mí, la escuela era sinónimo de obligación y aburrimiento. Ya desde pequeñito adopté el rol de payaso, gamberro y rebelde de la clase. Para que te hagas una idea, cuando sacaba un 5,5, mis padres me invitaban a cenar fuera para celebrarlo. Eso sí, nunca repetí un solo curso. Toqué fondo a los 19 años, en el año 2000. Me sentía perdido. Estaba lleno de carencias, inseguridades y frustraciones. Y no sabía por qué. La idea de adaptarme al sistema me sumergió en una profunda crisis existencial. Movido por el dolor, la angustia y el sufrimiento, emprendí una búsqueda filosófica para encontrar el sentido de mi vida. Fue entonces cuando decidí salirme del camino trillado, explorando maneras alternativas de pensar y de vivir. Un punto de inflexión en mi vida. Tras romper con mi burbuja social, la soledad y la lectura se convirtieron en mis mejores amigas. Me pasé 4 años encerrado en mi cuarto, leyendo a filósofos como Nietzsche, Jean-Paul Sartre y a psicólogos como Erich Fromm y Viktor Frankl. También devoraba clásicos. Mientras estudiaba periodismo y buscaba la verdad, enrolándome en diferentes ONGs, viajando en solitario a lugares marcados por el conflicto, la pobreza o la enfermedad. Dicen que el maestro aparece cuando el discípulo está preparado. En mi caso surgió cuando acababa de cumplir los 24 años. Fue entonces cuando me hablaron de eneagrama. En aquel momento era ateo y todo lo que tenía que ver con el crecimiento personal y la espiritualidad me parecía una chorrada. Sin embargo, estaba tan harto de sentirme vacío que me abría a lo nuevo y a lo desconocido. Poco después, me apunté a un curso de introducción al autoconocimiento, que supongo que un punto de inflexión en mi vida. Descubrí que tenía ego y saber cuál era mi eneatipo cambiaron mi manera de comprenderme a mí mismo y de conocer al ser humano. Inspirado en el eneagrama, me di cuenta de lo ignorante que era. Tomé conciencia de que yo mismo era la causa de mi sufrimiento y también de mi felicidad. Poco a poco dejé de verme como una víctima y empecé a tomar riendas de mi vida. Dejé de leer a Nietzsche y comencé a leer a Dalai Lama. Mi única prioridad era aprender a ser verdaderamente feliz. A partir de entonces me sumergí en la escena que comparten todos los sabios de la historia. De la mano de Lao Tse y de Gautama Buda, llegué hasta Jiddu Krishnamurti y finalmente hasta Gerardo Smeledi, cuya forma de entender la realidad me hizo despertar. Por fin sabía cuál era mi lugar en este mundo. Democratizar la sabiduría para inspirar un cambio de paradigma, facilitando que otros buscadores aprendan a ser verdaderamente felices y descubran cuál es el auténtico propósito de sus vidas.
Y eso hice. Organicé mi primer curso de Eneagrama a los 25 años, en el 2006. Fue exactamente cuando todo empezó a cobrar sentido. Mi objetivo era compartir de la manera más sencilla posible los beneficios que aportaba trabajarse por medio de esta herramienta de autoconocimiento. Curiosamente, cuanto más la compartía, más aprendía de mí mismo y más curiosidad sentía por seguir avanzando por este apasionante camino. La última vez que lo reescribo. Sin embargo, me di cuenta que la mayoría de los participantes se pasaban el seminario tomando apuntes, en vez de sentir y de experimentar dicha información. Para que pudieran vivir el curso desde el corazón y no tanto desde la cabeza, redacté un documento en el que explicaba las nociones básicas acerca del ego y del ser, describiendo brevemente los 9 tipos de personalidad. Lo entregaba al principio de cada clase, presentándolo como los apuntes del curso. Al principio, este documento estaba basado solamente en la lectura de otros libros sobre el eneagrama, así como en mi propia experiencia. Eso sí, seminario tras seminario, fui modificando, ampliando y profundizando dicho texto. Después de compartir este manual de instrucciones de la condición humana con cientos de personas, empecé a verificar empíricamente el impacto tan positivo que tenía en la vida de las personas conocerse y comprenderse a través de esta herramienta. En enero del 2008, aquel dossier sobre eneagrama se convirtió en el libro Encantado de conocerme, publicado por Plataforma Editorial. En vez de apuntes, empecé a entregar a los participantes de este libro como complemento del curso. En 2013, reescribí por segunda vez este libro, coincidiendo con la publicación en la versión de bolsillo. A día de hoy ya lo han leído más de 100.000 personas en diferentes países de España y Latinoamérica. Y lo cierto es que no me canso de compartir esta herramienta. Sigo viviendo los cursos con la pasión, el entusiasmo y el agradecimiento del primer día. Ya he impartido más de 275 seminarios para más de 10.000 personas, cuyos testimonios son una constante fuente de inspiración para seguir aprendiendo de la condición humana. Debido a mi afán perfeccionista, he de confesar que es la tercera vez que reescribo este libro, con la intención de seguir acertando el eneagrama en las personas que quieren conocerme mejor, dejar de sufrir y ser felices. Es un regalo para mí poder presentar esta nueva edición de la editorial de bolsillo. En ella he actualizado lo que he aprendido desde el 2013, llegando a reorganizar la estructura del libro e incluso un nuevo capítulo, esperando que aporte todavía más valor y utilidad a los nuevos lectores. Y a pesar de mi carácter perfeccionista, me he prometido a mí mismo que esta es la última y la definitiva. Capítulo 1. La finalidad de este libro. No creas nada de lo que leas en este libro. Está demostrado que el lenguaje escrito es el menos efectivo de cuantos utiliza el ser humano para comunicarse. El significado de cada palabra viene determinado por la interpretación subjetiva de cada lector. Por eso, en la medida que puedas, verifica la información que se detalla a continuación a través de tu propia experiencia. Además, el conocimiento que buscas no lo encontrarás en este ni en ningún otro libro sobre la condición humana y el sentido de la existencia. Todo lo que necesitas saber está dentro de ti. Tú eres el maestro y el discípulo. El puente entre ambos es lo que vas aprendiendo a lo largo de la vida. Esto no quiere decir que desestimes fuentes de información externas a ti, sino que siempre pasen por el filtro de tu experiencia. Como ser humano, seguramente habrás pensado en algún momento de tu existencia que la vida no tiene ningún sentido. Pero dicho razonamiento filosófico, basado solamente en la lógica y la razón, surge como consecuencia de vivir bajo un determinado estado de conciencia, que a su vez viene acompañado de un limitado grado de comprensión. Al fin y al cabo, todo lo que crees saber acerca del mundo y de los demás es una proyección de lo que en realidad crees que sabes acerca de ti mismo. De ahí la importancia de conocerte a ti mismo. Para poder evolucionar, es importante que reconozcas los miedos e inseguridades que aparezcan a lo largo de tu camino. Ellos son precisamente los que no te dejan ver con claridad. Además, engañarte a ti mismo no es sostenible a largo plazo. ¿Cuánto tiempo dedicas al día a estar realmente contigo mismo sin narcotizarte?
¿Controlas tus pensamientos o son ellos los que te controlan a ti? ¿Conoces cómo funciona el proceso de tu mente o sigues siendo la víctima? ¿Eres consciente de que huir de ti mismo no es la solución, sino el problema? Está claro que puedes mirar a otro lado y seguir viviendo como si no pasara nada, pero tarde o temprano acabarás pagándolo. El malestar que a veces sientes en tu interior no desaparecerá cuando las cosas vayan mejor. Si no le haces frente, irá agravándose y te provocará cada vez más insatisfacción y sufrimiento. A fin de llegar a comprender lo que eres y lo que puedes llegar a ser, basta con que aprendas a relajarte y escuches en lo más profundo del silencio. Para lograrlo es necesario que de vez en cuando dediques un rato a estar solo, sin hacer nada, aceptando todas aquellas sensaciones que vayan brotando en tu interior, por muy molestas que sean. Seguramente al principio te sientas confuso e incluso incómodo, pero son síntomas frecuentes en el proceso del autoconocimiento. Después de tantos años moviéndose a su antojo, tu mente está tan dispersa y agitada que no te permite saborear la paz que anhelas. En estos instantes de soledad y silencio, empiezas a ser consciente de que caminas por la vida como si te faltara algo. Experimentas un vacío dentro de ti, el mismo que has tratado permanentemente de llenar con algo procedente del exterior. Relaciones personales, exceso de trabajo, objetos materiales, drogas, evasiones de todo tipo. Pero si eres sincero contigo mismo, seguida caes en la cuenta de que nada, absolutamente nada, de lo que obtienes del exterior consigue aliviar por mucho tiempo tu ansiedad interna. Más bien sucede todo lo contrario. Cuanto más apegado estás al consumo de estímulos externos, más necesitas consumirlos para sentirte temporalmente satisfecho. Así es como se sustenta el sistema económico en el que nos estamos desarrollando. Una invitación a la responsabilidad personal. Lejos de caer en el victimismo, cabe decir que salir de esta rueda solo depende de ti. El primer paso consiste en asumir que el camino recorrido no te ha hecho feliz, por muy duro que sea reconocerlo. Aceptar la propia ignorancia es un trago amargo, pero imprescindible para aprender a ser verdaderamente feliz. Muchos se niegan la oportunidad de seguir creciendo por una simple cuestión de arrogancia y orgullo, pero la vida es muy sabia y da a cada uno lo que necesita para aprender. El sufrimiento tiene la función de hacerte sentir que te estás equivocando. Si no atiendes a sus señales, te condenas a vivir en la oscuridad de tu desdicha. Lamentablemente, la mayoría de las personas que han quedado atrapadas en las mazmorras de la ignorancia suelen concluir erróneamente que el negro es el color de la existencia. Pero la felicidad sí que existe y es luminosa, aunque no es una meta que pueda perseguirse. Ante todo, porque se trata del estado natural del ser, de lo que eres en esencia. Aparece cuando apagas la mente y conectas más con el corazón. Recuerda los momentos en los que te hayas sentido en paz contigo mismo, con los demás y con la vida. Vivir en ese estado es lo que deseas. Sin embargo, tus estrategias para alcanzarlo suelen ser equivocadas. Estás tan acostumbrado a mirar hacia afuera que te has olvidado de lo más importante, de ti mismo. Este es el mayor error que solemos cometer todos. Pero es que nadie nos ha enseñado a vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. Lo curioso en estos casos es que el problema es la solución. Tan solo tienes que asumir la responsabilidad y el compromiso de estar bien contigo mismo, y lo demás irá surgiendo a su debido tiempo. La finalidad de este libro es animarte a que mires hacia adentro, hacia tu mundo interior, porque aunque te cueste reconocerlo, tú eres el responsable de tu felicidad y de tu sufrimiento. En ti conviven la enfermedad y la cura, y no se trata de nada nuevo. Es algo que se ha repetido hasta la saciedad. Pero los seres humanos tenemos una peculiar rasgo en común. Tendemos a olvidar lo que necesitamos recordar y a ser esclavos de esta negligencia. Puede que te parezca imposible, pero la vida cobra sentido cuando te liberas de la esclavitud de la mente. Esa es la batalla que tienes que ganar. El resto de las contiendas te roban mucha energía y tan solo proporcionan triunfos estériles que se oxidan con el paso del tiempo. Ahora mismo, sabiendo todo lo que sabes, tan solo cabe hacerte una pregunta. ¿Hasta cuándo vas a seguir posponiendo lo inevitable? Conquista tu mente y serás libre para ser humano.
es decir, consciente y de ti mismo y con una infinita capacidad de aceptar y de amar lo que sucede. Entonces comprenderás que estar vivo es un regalo maravilloso, una oportunidad para sentirte cada día profundamente agradecido. Insisto, no te lo creas, atrévete a verificarlo a través de tu propia experiencia. Capítulo 2. Ser y ego, las dos caras de la condición humana. Los seres humanos nacemos en la inconsciencia más profunda. Ningún bebé puede valerse por sí mismo. Depende enteramente de otros para sobrevivir física y emocionalmente. Tanto es así que pasarán muchos años hasta que cuente con un cerebro lo suficientemente desarrollado como para gozar de una cualidad extraordinaria, la consciencia, es decir, la habilidad de darse cuenta de que es capaz, de que puede elegir cómo pensar, qué decir, qué comer, cómo comportarse y, en definitiva, qué tipo de decisiones tomar a la hora de construir su propio camino en la vida. Y no solo eso, dentro del útero materno, el bebé se siente conectado y unido a su madre y, por ende, a todo lo demás. No obstante, nada más nacer se produce su primer gran trauma, la separación de dicha unión y conexión con su madre, y con todo lo demás, perdiendo por completo el estado esencial en el que se encontraba. De pronto tiene frío y hambre, y necesita seguridad y protección. Para compensar el tremendo shock en el que supone abandonar el cálido y agradable útero materno, el bebé comienza a sentir una infinita sed de cariño, ternura y amor. La mayoría de los cortes o desgarros que nos hacemos se generan con el paso del tiempo. Sin embargo, la herida de nacimiento, generada por el parto, es tan brutal que como recuerdo nos queda una cicatriz, coloquialmente conocida como ombligo, la cual perdura en nuestro cuerpo para la posteridad. Parece como una señal que nos recuerda aquello que hemos perdido, o dicho de otra manera, aquello que necesitamos recuperar para volver al estado esencial de unión y conexión que en su día todos experimentamos. Sea como fuere, desde el mismo día de nuestro nacimiento, cada uno de nosotros hemos ido perdiendo el contacto con nuestro ser, también conocido como esencia, y yo, verdadero, es decir, la semilla con el que nacimos y la que contiene la flor que somos en potencia. El ser es el lugar en el que reside la felicidad, la paz interior y el amor, tres cualidades de nuestra auténtica naturaleza, las cuales no tienen ninguna causa externa, tan solo la conexión profunda con lo que verdaderamente somos. En el ser también se encuentra nuestra vocación, nuestro talento y, en definitiva, el inmenso potencial que todos podemos desplegar al servicio de una vida útil, creativa y con sentido. El regalo de estar vivo. Desde un punto de vista emocional, cuando reconectamos con el ser, disponemos de todo lo que necesitamos para sentirnos completos, llenos y plenos por nosotros mismos. Entre otras cualidades innatas, el ser nos acerca a la responsabilidad, la libertad, la confianza, la autenticidad, el altruismo, la proactividad y la sabiduría, posibilitando que nos convirtamos en la mejor versión de nosotros mismos. Es sinónimo de luz. Así estamos en contacto con nuestra verdadera esencia, cuando estamos muy relajados, tranquilos y serenos. Cuando, independientemente de cómo serán nuestras circunstancias externas, a nivel interno sentimos que todo está bien y que no nos hace falta de nada. Cuando vivimos de forma consciente, dándonos cuenta de nuestros automatismos psicológicos, cuando somos capaces de elegir nuestro pensamiento, actitudes y comportamientos, cosechando resultados emocionales satisfactorios de forma voluntaria, cuando logramos relacionarnos con los demás de forma pacífica, constructiva y armoniosa, tratando de comprender en vez de querer que nos comprendan primero, cuando dejamos de quejarnos por lo que nos falta y empezamos a valorar y agradecer lo que tenemos. También estamos en contacto con el ser cuando dejamos de perturbarnos a nosotros mismos, haciendo interpretaciones de la realidad mucho más sabias, neutras y objetivas. Cuando aceptamos a los demás tal y como son, ofreciendo en cada interacción lo mejor de nosotros mismos, cuando vivimos en el presente, disfrutando plenamente del aquí y del ahora, cuando permanecemos en silencio y escuchamos con toda nuestra atención las señales que nos envía nuestro cuerpo, cuando conseguimos ver el aprendizaje de todo cuanto nos sucede,
cuando sentimos que formamos parte de la realidad y nos sentimos uno con ella, cuando experimentamos una profunda alegría y gratitud por estar vivos, cuando confiamos en nosotros mismos y en la vida, cuando abandonamos la necesidad de querer cambiar el mundo y lo aceptamos tal y como es, aportando sin expectativas nuestro granito de arena, cuando reconocemos no saber y cuando nos mostramos abiertos mentalmente a nuestras formas del aprendizaje. Del mismo modo que sabemos cuando estamos enamorados, sabemos perfectamente cuando estamos en contacto con el ser. No tiene nada que ver con las palabras, la lógica o la razón. Más bien tiene que ver con el arte de ser, estar y relajarse, y con la sensación de conexión y unión. Lo cierto es que todos hemos vivido momentos esenciales en los que nos hemos sentido libres para fluir en paz y en armonía, como si estuviéramos conectados con los demás de una forma que supera nuestra capacidad de entrenamiento. Al regresar al lugar del que partimos y del que todos procedemos, experimentamos un punto de inflexión en nuestra forma de comprender y de disfrutar de la vida. Empezamos a vivir de dentro a afuera. Y por más que todo siga igual, al cambiar nosotros, de pronto todo comienza a cambiar. Sabios de diferentes tiempos lo han venido llamando el despertar de la conciencia, la insatisfacción crónica del ego. Debido a nuestro complejo proceso de evolución psicológica, desde el primer día en el que nacemos, nos vamos desconectando y alejando de ser, el cual queda sepultado durante nuestra infancia por el ego. Así es como perdemos a su vez el contacto con la felicidad, la paz interior y el amor que forma parte de nuestra verdadera naturaleza. Y, como consecuencia, empezamos a padecer una sensación de vacío y de insatisfacción crónica. El ego es nuestro instinto de supervivencia emocional. También se le denomina personalidad o falso yo. No en vano, el ego es la distorsión de nuestra esencia, una identidad ilusoria que sepulta lo que no somos verdaderamente. Es como un escudo protector, cuya función consiste en protegernos del abismo emocional que supone no poder valernos ni sobrevivir por nosotros mismos durante tantos años de nuestra vida. El ego, que en latín significa yo, también es la máscara que hemos ido creando con creencias de segunda mano para adaptarnos al entorno social y económico en el que hemos nacido y nos hemos desarrollado. Así, el ego nos lleva a construir un personaje con el que interactuar en el gran teatro de la sociedad. Y no solo está hecho de creencias erróneas, limitantes y falsas acerca de quienes verdaderamente somos. El ego se asienta y se nutre de nuestro lado oscuro. De ahí que suele utilizarse la metáfora de la iluminación para referirse al proceso de por medio del cual nos damos cuenta de cuáles son los miedos, inseguridades, carencias, complejos, frustraciones, miserias, traumas y heridas que venimos arrastrando a lo largo de la vida. Por más que las obviemos y no las queramos reconocer, todas estas limitaciones nos acompañan las 24 horas del día, distorsionando nuestras maneras de ver el mundo, así como la forma en la que nos posicionamos frente a nuestras circunstancias. Por mucho que podamos sentirnos identificados con él, no somos el ego. Ante todo, porque el ego no es real, es una creación de nuestra mente. El ego no es real. Es una creación de nuestra mente, tejida por medio de creencias y pensamientos, sometidos a su embrujo. Interactuamos con el mundo como si lleváramos puestas unas gafas con cristales coloreados que limitan y condicionan todo lo que vemos. Y no solo eso, con el tiempo, esta percepción subjetiva de la realidad limita nuestra experiencia, creándonos un sinfín de ilusiones mentales que imposibilitan que vivamos en paz y en armonía con nosotros mismos y con los demás. Vivir desde el ego nos lleva a estar tiranizados por un encarcelamiento psicológico, al no ser dueños de nosotros mismos, de nuestra actitud. Nos convertimos en esclavos de nuestras reacciones emocionales y, en consecuencia, de nuestras circunstancias. Egocentrismo, victimismo y reactividad. Del ego surge el victimismo, la esclavitud, el miedo, la falsedad, el egocentrismo, la reactividad y la ignorancia, generando que nos convirtamos en un sucedáneo de quien en realidad somos. Es sinónimo de sombra y oscuridad. Así estamos identificados con el ego cuando estamos muy tensos, estresados o desequilibrados, cuando permitimos que nuestro estado de ánimo sea excesivamente tenso en situaciones o hechos que escapan a nuestro control,
cuando nos sentimos avergonzados, inseguros y ofendidos, cuando vivimos de forma inconsciente, con el piloto automático puesto, casi sin darnos cuenta, cuando tenemos pensamientos tóxicos, actitudes y comportamientos nocivos, cosechando resultados emocionales insatisfactorios de forma involuntaria. También estamos identificados con el ego cuando tratamos de que la realidad se adapte constantemente a nuestras necesidades, deseos o expectativas. Cuando nos perturbamos a nosotros mismos, victimizándonos y culpando a otras personas de lo que nos sucede. Cuando no tomamos las cosas que pasan o los comentarios de los demás como algo personal. Cuando no aceptamos a los demás tal y como son, tratando de cambiarlos para moldarlos a como según nosotros deberían de ser. Cuando nos lamentamos por algo que ya ha pasado o nos preocupamos por algo que todavía no ha sucedido, marginando por completo el momento presente. Cuando somos incapaces de estar solos en silencio, sin hacer nada, sin estímulos ni distracciones de ningún tipo. Seguimos tiranizados por el ego cuando exigimos, criticamos o forzamos a los demás. Cuando nos encerramos en nosotros mismos por miedo a que nos sucedan cosas desagradables. Cuando nunca tenemos suficiente con lo que nos ofrece la vida. Cuando reaccionamos mecánica e impulsivamente perdiendo el control de nuestros actos. Cuando actuamos o trabajamos movidos por recompensas o reconocimientos externos. Cuando creemos saberlo todo y no cerramos mentalmente a nuevas formas de aprendizaje. Cuando nos quejamos por lo que nos falta en vez de valorar y agradecer lo que tenemos. En definitiva, cuando experimentamos estos sentimientos, podemos estar completamente seguros de que el ego o el falso yo nos hace creer que estamos separados de todo lo demás. En esta última instancia, el egocentrismo es el que nos lleva a la lucha en contra de lo que sucede y a entrar en conflicto con otras personas, sufriendo de forma inútil e innecesaria. Lo cierto es que detrás del miedo, la tristeza y la ira se esconde el ego, el cual también es responsable de que sintamos que nuestra existencia carece de propósito y sentido. La función del ego. El ego no es bueno ni malo, no hay que demonializarlo. Vivir identificados con esta máscara tiene ventajas e inconvenientes. Más allá de protegernos, cabe insistir en que el ego es la causa de todas las causas que nos hacen sufrir. Por eso, al estar identificados con nuestra personalidad o falso yo, es cuestión de tiempo que, hagamos lo que hagamos, terminemos fracasando. Porque tan pronto como alcancemos una meta nos provocará una profunda sensación de vacío en nuestro interior, la cual nos obligará a fijar inmediatamente otro objetivo. El ego nunca tiene suficiente con lo que conseguimos, siempre quiere más. La insatisfacción crónica es la principal consecuencia de vivir identificados con este yo ilusorio. Sin embargo, hay que estar agradecidos al ego por la ayuda que nos ha brindado a lo largo de nuestra infancia. Sin él, nos habría sido mucho más duro sobrevivir emocionalmente, por no decir imposible. De ahí que este sea necesario en nuestro proceso de desarrollo. Además, gracias al sufrimiento por el ego, finalmente nos comprometemos con cuestionar el sistema de creencias que nos mantiene anclado a él, iniciando un camino de aprendizaje para reconectar con nuestro verdadero ser. Y esto sucede el día en que nos damos cuenta de que la compañía del ego nos quita más de lo que nos aporta. Por descontado, desidentifícate del ego. Desidentifícate, que desidentificarse no quiere decir librarse de él, sino integrarlo en nuestro propio ser. De lo que se trata es de conocer y comprender qué es lo que nos mueve a ser lo que somos para llegar a aceptarnos y, por ende, para empezar a recorrer el camino hacia la integración. De ahí surge una comprensión profunda que nos permite vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con la vida. El ego y el ser son como la oscuridad y la luz que conviven en una misma habitación. El interruptor que enciende y apaga cada uno de estos dos estados es nuestra conciencia. Cuanto más conscientes somos de nosotros mismos, más luz hay en nuestra vida. Y cuanto más luz, más paz interior y más capacidad de comprender y aceptar los acontecimientos externos que escapan a nuestro control. Por el contrario, cuanto más inconscientes somos de nosotros mismos, más oscuridad hay en nuestra existencia. Y cuanto más oscuridad, más sufrimiento y menos capacidad de comprender y aceptar los acontecimientos externos que en este estado estamos creyendo poder adecuar a nuestro deseo y expectativas egocéntricas. Los únicos que podemos encender o apagar este interruptor somos nosotros mismos. Al principio nos costará creer que existe,
Más adelante tendremos dificultad para encontrarlo. Pero si persistimos en el trabajo con nuestra mente y nuestros pensamientos, finalmente comprenderemos cómo conseguirlo. Porque como todo en la vida, es una simple cuestión de adquirir la información correcta, así como de tener energía y ganas para convertir la teoría en práctica, lo que habitualmente se denomina aprendizaje, aunque en este caso resulta algo más complicado. La recompensa que se obtiene es la mayor de todas. Yo no puedo más de mí mismo. ¿Cuántas veces en la vida hemos pronunciado esta desesperada afirmación? Si la observamos detenidamente, corroboramos que dentro de cada uno de nosotros hay una dualidad, dos fuerzas antagónicas, el amor y el miedo. El amor es el ser y el miedo es el ego, que luchan por ocupar un lugar destacado en nuestro corazón. Lo cierto es que solo una de ellas es real, mientras que la otra es completamente ilusoria. El viaje de autoconocimiento que propone el eneagrama consiste en diferenciar entre una y la otra, desenmascarando al ego para vivir desde nuestro verdadero ser.